Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a mostrar les voy a exponer sobre base y estructura de datos, que es el planteamiento que el profesor dejó sobre el trabajo final, en el cual haremos el planteamiento del trabajo que nos dejó en la página, que son ejecuciones de 5 pasos, en los cuales estaré explicando en la siguiente introducción. Ok, acá primero creo mi base de datos que se va a llamar exposición, como ven se crea correctamente, y acá la primera operación que nos pedirían sería ejecutar operaciones básicas de tipo DCL y TCL para crear procedimientos y funciones. Uno de ellos sería un procedimiento para crear tablas, ¿verdad? Entonces acá usamos la base de datos exposición y creamos nuestra tabla de clientes. Se crea correctamente y acá insertamos los valores. Ejecutamos y como ven se alteraron y se corrigieron y se insertaron bien los valores. Ahora pide que hagamos un TCL para crear procedimientos y funciones dentro de una base de datos y la tabla. Acá usamos otra vez la base de datos exposición y creamos nuestro procedimiento almacenado en el cual habrá un inicio de transacción e insertamos los datos de la tabla clientes y acá confirmamos la transacción con un commit y si no, acá me va a botar un catch exception en el cual hará un rollback que imprimirá error al insertar el cliente, y el cual es un error de mensaje, el cual solamente funcionará de esa manera. Acá hacemos esto de aquí, se ejecuta correctamente. Ahora creamos nuestro procedure, esto se hace de esta manera y se completó correctamente. Vamos aquí y creamos nuestra tabla rows, el cual tendrá un ID entero que será identity. ¿Qué es esto? El método identity, según investigué, sirve para optimizar el uso de la RAM y hacer que se ejecuten procesos de una manera normal y no que se ejecuten de una manera a gran escala. Entonces creamos nuestra tabla rows. Se ejecutó y se completa correctamente y le insertamos valores. Y ya estaría. Ahora el uso de restricciones de tipo default, check y unique. Y unique. De la siguiente manera voy a hablarles del método default que sirve para autocompletar valores dentro de una misma tabla o columna que tú dejes vacía. ¿Qué es lo que hará esta excepción? Que cuando tú dejes vacía una tabla o una columna, que automáticamente generará un nombre. Por ejemplo, yo le asigné un valor que se llamará cliente genérico dentro de mi tabla clientes. Entonces ejecuto la siguiente acción y como ven, se ejecuta correctamente. Ahora el método check. ¿Qué es lo que valida el método check? El método check valida que uno pueda hacer que un valor es como declarar una variable. Al declarar tú una variable puedes hacer que tenga un valor neutro, mayor o menor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este valor? Va a ser mayor que cero. Entonces el ID va a ser mayor que cero. ¿Cómo va a sonar esto? Entonces es que cuando tú insertes un ID y le pongas un número negativo no te va a dejar ingresar el ID. Solamente te dejará ingresar el número mayor a cero. Puedes poner el ID 5000, el ID 3500, el ID 3800, no importa, con tal que esos números sean mayores a cero. Ahora, el método unique. ¿Cómo sirve el método unique? Yo lo utilicé para garantizar que los valores de una columna sean únicos y fijos. ¿En qué aplicaría este tipo de temas? Que cuando tú crees una columna y sigas creando tablas o filas, tú qué es lo que va a pasar, que tú sin darte cuenta puedes haber ingresado el mismo valor o el mismo nombre y al darte cuenta después ya está hecho todo el error y no tienes manera de solucionarlo. Entonces, ¿cómo solucionaría esto? De la siguiente manera: creo mi método unique en el cual va a ser el valor nombre y o sea, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si yo creo un valor que se llame nombre y le asigno y vuelvo sin darme cuenta a asignar ese mismo valor, al intentar ejecutar esa sentencia en SQL, lo que va a pasar es que no me va a dejar insertar. ¿Por qué? Porque yo ya actualicé este valor y dije que solamente se puede insertar una sola vez. Y con eso terminaría el ejercicio número 2 ejecutando estos comandos, el de aquí, y listo. Como ven, se ejecutó correctamente. Ahora pasaríamos con desarrollar programas de Transact SQL para la creación de una tienda virtual. Esto es un tema interesante. ¿Por qué? Porque vamos a crear una tienda virtual, pero desde nuestro mismo escritorio, ¿verdad? Aquí ejecutamos una tabla simple. Creamos una tabla de productos y ahora voy a crear una tabla de pedidos. Se ejecutaron correctamente. Ahora me piden que cree procedimientos almacenados con variables locales para parámetros de entrada y de salida.
Ahora creo mi procedimiento almacenado que se llamará productos y que le voy a insertar nombre de producto y precio. Estos valores serán, arrobas serán de nombre y precio, ¿no? Únicamente es eso. Los ejecuto y se ejecutaron correctamente. Ahora creo funciones con variables locales, parámetros de entrada y de salida, en los cuales serán agregar el producto, que tendrá nombre y precio, en los cuales les agregué el valor de el nombre del producto se llamará kiwi y tendrá 2 soles. Este es un procedimiento almacenado el cual se ejecutará de la siguiente manera. Como ven, se ejecutó correctamente. Y ahora creo una función para calcular el producto. Se llamará calcular producto, en el cual será un método entero que retornará decimales. Acá declaro que el total podría ser un decimal y selecciono el total que será igual a la suma de la tabla de productos en precio y de cantidad. Donde la tabla pedido será igual a la de la tabla ID pedido y me retornará el total que yo acabo de crear en un método que es de la suma. Acá creo mi función y como ven se ejecuta correctamente. Ahora aplico sentencias condicionales y repetitivas para un programa Transact SQL. Acá voy a crear mi método almacenado que se llamará realizar pedido, los cuales tendrán dos parámetros, el ID de producto que será entero y la cantidad entera. Acá si la cantidad es mayor a cero, se declarará un pedido entero e insertará valores que será fecha de pedido, ID de producto y cantidad. Estos valores serán de ID de producto y cantidad únicamente para ellos y se actualizarán de pedidos será igual al total de la tabla de la base de la tabla de total de calcular total de pedido donde ID pedido será igual al ID del pedido, ¿no? Le ejecutamos el procedimiento y se ejecutó correctamente. Y ahora, como ven, la número 3 se ejecuta todo correctamente y pasaremos a realizar consultas avanzadas en una base de datos para la creación de reportes estadísticos en el cual recuperaremos, manipularemos con sentencias group by y having para consultas en procedimiento almacenado y creación y clasificación de vistas. Ok, acá primero voy a crear mi base de datos en el cual se llamará estadística. Le ejecuto, se ejecutó correctamente, verificamos, siempre hay que verificar. Estadística 2, acá está, como ven está totalmente vacía, no tiene ni una columna. Ahora creamos nuestra tabla clientes con este método. Ok, esto de aquí y ya estamos. Ok, se completó correctamente. Ahora le insertamos valores. Ya se confectaron las 4 columnas. Ahora insertamos una tabla la cual se llamará compras. La creamos correctamente y le insertamos de la misma manera valores. Que tendrá el ID, la compra ID, el cliente ID, el monto y la fecha del día. Eso es un poco importante. Acá vamos a manipular con consultas múltiples. ¿Qué es esto? Que yo voy a agarrar y voy a hacer que, por ejemplo, la columna de clientes ID con la columna de nombre sea crear un método que sea suma, en el cual va a ser un monto y que se va a llamar total de compras. En el cual agarraremos un group by de clientes y nombres para hacer la siguiente ejecución, ¿verdad? Acá como ven, pueden ver, acá el cliente 1 con 175 en total de compras, cliente 2 con 250 y cliente 3 con 150 soles comprados más o menos. Entonces, para las sentencias de Group by y Having agarraremos los parámetros para encontrar un cliente total de compras y que sea superior a 200. ¿Qué es lo que viene a hacer? Que yo agarraré la columna de clientes ID, de nombres y haré una sumatoria del monto como en la resolución anterior para crear un total de compras, que es como crear un método almacenado pero dentro de la misma función y de la misma variable de declaración. Entonces acá en Group Having cliente ID y ese nombre haré que la suma del monto sea mayor a 200. Acá la ejecución del programa es la siguiente. Como ven, el cliente solamente agarrará el monto de 250 que es el cliente 2 que fue la suma concreta que pudo agarrar el único cliente. Ahora en una subconsulta con procedimientos almacenados crearé calcularé el promedio de compras de todas las columnas que solamente hice 3, en el cual solamente agarraré el ABG monto que se va a llamar promedio de compras, donde solamente agarrará la columna de compras y ejecutará este procedimiento almacenado. Como ves se completó correctamente y después utilizo el procedimiento de una consulta para encontrar de compras superiores a promedio. Ok, acá qué es lo que va a pasar, que yo voy a agarrar el procedimiento almacenado de acá que se ejecutó para únicamente seleccionar la tabla de cliente y monto de la tabla de compras donde monto sea mayor al promedio de compras y a las compras promedio. Aquí ejecutaré el siguiente comando y como ven se ejecutaron correctamente y todas las filas se vieron alteradas. La creación y clasificación de vistas. Lo primero que hago aquí es crear una vista que muestre a los clientes su compra.
Esto es de la siguiente manera. A ver, vamos a ver. Ok, la transacción se completó correctamente. Ok, acá creo mi clientes compras donde se seleccionará la columna de clientes, el cliente de nombres y sumatoria del monto donde será el total de la compra. En la tabla clientes dentro de las compras y dentro de clientes será igual a la S a la cantidad de monto de clientes del ID. El group by que clasificará será el cliente ID y el nombre únicamente. Y después para una consulta de vista y clasifica a los clientes por sus compras totales. Acá una sentencia para clasificar sería la más básica, select from clientes compras y un orden by para el total de las compras en manera descendente. ¿Cuál es esta manera descendente? De mayor a menor, únicamente es esa forma. Entonces ejecuto el siguiente comando y como ven 250, 175 y 150. Bueno, aquí vendría a ser la parte final, que es conceptualizar un esquema diferencial de una base de datos relacional y no relacional, la cual vendría a ser esta de aquí. Como pueden ver, no sé si se llega a apreciar totalmente. Ok, está bien. Eh, ok. Y una base de datos de tipo relacional se caracteriza mucho por una conexión ordenada de registros en la cual se organiza un conjunto de tablas y en estas tablas se relacionan unas entre otras de conceptualizando así dicho modelo, ¿no? En base a su nombre, relacional en la cual pueden acceder a muchos datos y montarlo unas sobre otras de maneras diferentes sin tener que reorganizar de manera brusca como lo serían las bases de datos no relacionales. Y para acceder a esos datos, ¿qué se utiliza? Se utiliza el lenguaje de estructura como se le conoce SQL, Structured Query Language, y son las bases de datos relacionales que se organizan a través de identificadores únicos. De este modo, cada tabla tiene su identificador único que es el que le va a establecer su relación con el resto y distintiva de tablas. Ahora veremos las ventajas de trabajar con bases de datos relacional, la facilidad a la hora de reorganizar cada una de las tablas por separado y qué es lo otro muy importante que tenemos que tener en cuenta, que los gestores comerciales que optimizan, que realizan, realizan operaciones con base de datos relacionales son gestores altamente comerciales. Y por otro punto es que es muy accesible y compatible con muchos formatos, como lo viene a ser Excel, Access y entre otros sistemas que uno puede utilizar para crear sus bases de datos relacionales. Ahora, con su contraparte, la base de datos no relacionales, en el cual estaremos viendo que el modelo de datos es flexible. Los datos no relacionales permiten una mayor flexibilidad en cuanto a la estructura de los datos que uno puede manejar. Y que es un punto en contra que no tienen una garantía ACID como si los tienen los SQL relacionales. La garantía ACID es la que vendría a ser atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, que son comunes, como ya lo repetí, en una base de datos relacional. Y otra de esas muchas es que tiene un punto muy grande a favor es que tiene casos de uso variado. Las bases de datos no SQL se utilizan en una variedad de aplicaciones como redes sociales, análisis de datos en tiempo real y aplicaciones de juegos en internet, entre otras cosas. Y uno de esos puntos a resaltar, como siempre, es que se puede ver bases de datos no relacionales en un uso de videojuegos, como ya lo repetí, videojuegos, y más que todo en sitios web para cargar grandes cantidades de información. Y eso sería mi información sobre